de sacar en este momento o no. ¿Por qué solo él, Raimundo? ¿Me escucha? No te oímos. Ajá, adelante. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, Ah, ya. adelante. Eh, por- porque productor es quien va a realizar, pues ahora sí que determinar qué tipo de calidad tiene este hidrocarburo y Ujú. pues ver cuántas ganancias le va a generar. Es correcto, ¿no? Porque ya es una evaluación comercial, ya es una evaluación, justamente como lo dice Raimundo, de que puedo sacarlo ahora, cuento uno con la tecnología, dos, esa tecnología es asequible, o sea, puedo tomarlo en consideración para poder sacar ese volumen de hidrocarburo, porque a lo mejor tengo todo, pero el volumen es muy pequeño y no me va a dar esa utilidad, ¿no? A mí como operador petrolero, pero también la autoridad para probar que se extraiga el hidrocarburo tiene que garantizar que es el mejor momento porque también es un recurso que le interesa mantener y sostener, ¿no? O sea, el Estado no podría aprobar la extracción de un hidrocarburo cuando no resulte con utilidad tanto para el operador como para el Estado. ¿Sí? Hay una frase que se utiliza en hidrocarburos en México y que fue uno de los objetivos principales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y que ahora retoma la CNR y es maximizar el valor de los hidrocarburos. Y en eso se traduce, ¿no? En utilizar tecnología cada vez más eficiente, en desarrollar proyectos con base en técnicas novedosas que nos permita disminuir costos para que cuando tengamos afuera el hidrocarburo tenga un valor adicional, ya sea en el mercado internacional para colocarlo o bien que no sea redituable procesarlo en las refinerías o hacerle tratamiento y refinación y con eso obtener petrolíferos de mayor valor con un menor costo de inversión, ¿no? Entonces eso siempre es lo que va a buscar el Estado. No va a sacar un barril de petróleo que le va a costar $10 sacar cuando lo que va a obtener de ese barril de petróleo, ya sea a través de la exportación o de la refinación, van a ser $8, ¿no? O sea, eso es no comercialmente viable. Entonces, para eso, pero el operador petrolero es el único que puede conocer estas cuestiones a detalle de la operación técnica del proyecto. Y también es quien lo va a colocar en el mercado, dependiendo del modelo contractual, pero es el que va a poder hacer esa evaluación, ¿no? Cruzar estas dos informaciones y a partir de ese programa de evaluación va a concluir con una declaración de comercialidad o de no comercialidad, ¿no? Y a partir de ahí vamos a devolver otro pedazo del área contractual. Imagínense que nosotros empezamos con un 100% del área contractual. Iniciamos nuestro periodo de exploración, rápido identificamos un objetivo, hacemos una perforación de exploración y descubrimos hidrocarburos. ¿Van a seguir realizando exploración en el resto del área? Pues no, ya tenemos ese hidrocarburo identificado. Cuando pasemos a la etapa de evaluación, le vamos a decir al Estado, toma, todo esto que era, o sea, que formaba parte de mi área contractual, te lo devuelvo, porque ya me voy a enfocar en este 50% del área que es donde está mi objetivo, ¿no? Pero una vez que ya tengo el objetivo delimitado, ya hice los pozos delimitadores, ya evalué y resultó que eran dos yacimientos, pero uno no es comercialmente viable y el otro sí, le voy a devolver al Estado esa área que no voy a desarrollar. O sea, donde está el yacimiento no comercial. Eso significaría que me voy a quedar con el 30% del área que es donde está el yacimiento comercial. ¿Todos me siguen? Todo se lo voy a ir devolviendo. Recuerden que hasta este punto yo voy a seguir pagando la cuota contractual por la fase exploratoria. Entonces, ¿me sirve o no? Si esa es por kilómetro cuadrado. Claro, porque no voy a estar pagando por algo que no estoy trabajando, ¿no?
Ya te devolví el área y esos kilómetros ya no te los tengo que pagar con la cuota contractual por la fase exploratoria. Pero también voy a poder eh, enfocar todos mis inversiones en esta área sin tener que tener costos administrativos en cuidar la otra área, ¿no? Entonces te voy a ir devolviendo, Estado. Por eso se le llama relinquishment, ¿no? Total o parcial. En este caso que estamos platicando es parcial. Voy reduciendo el área, ¿sí? Porque al Estado no le interesa que, por ejemplo, Dulce tenga ahí todo su mercado en un área de 1000 kilómetros cuadrados cuando no está haciendo actividad petrolera, ¿no? O sea, lo importante ahí es hacer actividad petrolera. Entonces, una vez que yo presento la declaratoria de comercialidad, la va a evaluar la autoridad, no le va a evaluar sí es comercial o no es comercial, lo va a evaluar de que sea coincidente con la información que ha sido presentado a lo largo del periodo, ¿no? Del contrato y que esa información pues realmente corresponda a lo que están extrayendo de ese campo. Y entonces ahí es que va a iniciar o podemos pasar al otro periodo, que es el, digamos, más grande, el más sustancioso, donde cambian las reglas económicas y es el periodo de desarrollo. Para iniciar el periodo de desarrollo, ¿qué necesito? O así nada más porque presenté mi declaratoria de comercialidad, ya puedo empezar a hacer perforación de desarrollo. ¿Qué necesito? Infraestructura. Para poner esa infraestructura, antes que poner la infraestructura, ¿qué necesito? Igual que cuando iniciamos el periodo de extracción, ¿qué necesitábamos? Lo acabamos de mencionar. Sí, Ah, Saye. la, A ¿A qué ver, te ajá, refieres? Wendy. Ok. Bueno, sí. A ver, Wendy. Ajá. la declaratoria de comercialidad. No, esa ya la tienes aquí. La presentaste en la etapa o en esta parte de la evaluación. Ahí con eso culmina tu etapa de evaluación. Pero ese es un acto, insisto, por eso es importante saber de quién los emite, ¿no? Pues, Esa declaratoria es del operador petrolero. Acá, para que dé inicio al periodo de desarrollo, ¿qué necesitamos? Un desarrollo para... No, espera. Sí, el plan de desarrollo. O sea, pero es la autorización del plan de desarrollo. O sea, aquí no importa que tú, operador petrolero, escribas y escribas y escribas, si no llegas a CENER y CENER te dice, ok, ¿no? Puedes hacer esto. Entonces, es la autorización del plan de desarrollo. Aquí, igual que el plan de exploración, vamos a describir las actividades que vamos a realizar y las vamos a calendarizar, ¿sí? Lo mismo, hay actividades o decisiones que se tienen que tomar en la cotidianidad del proyecto y hay que hacerlo ahorita. Entonces, no se considera una modificación al plan. Pero si yo decido perforar en otro lado, ¿creen que deba solicitar autorización de modificación del plan? Más bien, que deba solicitar la modificación del plan. Pues sí, porque ya estoy cambiando la estrategia, ¿no? O a lo mejor en lugar de hacer uno o dos pozos productores, de repente quiero subir a 8 pozos o 6 pozos productores, porque el yacimiento resultó más grande. Bueno, pues también voy a tener que solicitar esa autorización de la modificación del plan, porque es algo que la CENER tiene que evaluar desde la perspectiva técnica. No, a la CENER no le interesa que saques rápido. ¿A quién le interesaría sacar rápido? Exacto, Sayek, aunque no abras el micrófono, al operador. ¿Por qué? Porque quiere recuperar, ¿no? Imagínense que ustedes pusieron 100 pesos y compraron algún producto. ¿No lo quisieran vender rápido para recuperar esa inversión? Pues sí, siempre vas a buscar que sea rápido, pero aquí ya vimos cuando platicamos de las cuestiones técnicas que esas decisiones pueden afectar las condiciones naturales del yacimiento y con eso se puede afectar
el factor de recuperación, que es ese porcentaje de hidrocarburo que podemos sacar. Entonces, todo hay que llevarlo con esa exactitud técnica, ¿sí? Si el yacimiento tiene buena presión, tiene buena temperatura, pues vamos a dejarlo que produzca lo más posible naturalmente para no tener que hacer cuestiones adicionales y sacar hidrocarburos, ¿no? Pero es muy probable que el operador petrolero quiera sacar todo de un jalón. ¿Para qué? Para recuperar su inversión y obtener su ganancia. Por eso es importante que este plan de desarrollo sea autorizado por la Secretaría de Energía y que sea autorizado desde una perspectiva técnica, desde la operación y económica, o sea, desde las dos visiones técnicas. Porque aquí lo importante es esta frase de maximizar el valor de los hidrocarburos, ¿no? O sea, que te cueste menos sacarlo y que valga más en el mercado o que lo puedas utilizar en la refinación para obtener mejores productos petrolíferos y petroquímicos, ¿no? Aquí, como decía Wendy, bueno, pues necesitamos la infraestructura. Este plan o este plan de desarrollo, lo primero que tiene que contemplar es el desarrollo de esa infraestructura. ¿Cuántos pozos? ¿Dónde están los pozos? ¿Cómo los vamos a perforar? ¿Qué otros materiales o insumos o infraestructura voy a requerir para acondicionar el área? ¿Sale? ¿Y ustedes creen que yo hago hoy mi pozo de perforación y ya pues me va a salir el hidrocarburo como me va a salir el resto del proyecto? No, ya habíamos hablado de la curva de Pato, ¿se acuerdan? O sea, empezamos con poco a poco, llegamos a la cúspide y empieza el declive. A esta producción inicial se le va a llamar producción de prueba. ¿Sale? No porque no valga, no porque no nos sirva, sino porque la cantidad con la que vamos a empezar cualquier yacimiento, a desarrollar cualquier yacimiento, no es una producción que tenga una representación en el mercado. Entonces, los dos tipos de producciones son esta producción de pruebas y la producción comercial. ¿Por qué esto es importante? ¿Tendrá diferente valor en el mercado? Pues yo me imaginaría que sí. ¿Por Yo qué, también Karina? creo que sí. ¿Por qué? Cualquiera de las dos. ¿Por qué tendría diferente valor? Yo al menos pensaría que sí es diferente porque tan solo en el periodo de desarrollo, o sea, no va a, ¿cómo explicarlo? No solamente es como esa parte de evaluar, digamos, hasta cierto punto cómo podría ser útil o, no es que no sé cómo explicarlo, pero en la etapa de comercialización, dijo, ¿De prueba? es, Ajá, ajá, una era de prueba y la otra era la producción comercial, ¿no? sí, En la parte de producción comercial, pues obviamente va a ser en el momento en el que le van a aumentar el valor, que es donde le van a igual a maximizar para que de ese modo puedan, justo como usted mencionaba, pues recuperar esa inversión. O sea, yo creo ujú. que en esa parte, o sea, es donde hace la mayor distinción, porque en el de desarrollo es como si uno se pusiera a estar experimentando con lo que invirtió para ver cómo podría aprovecharlo y ya en el otro va a ser como de, bueno, ya sé cómo, ahora lo voy justo a maximizar como decía. Entonces yo creo que tan solo desde ahí pues es donde dista eso. Sí, es correcto. Muy buen análisis. Sí, es justamente por eso, ¿no? Y también hay que tomar en consideración que hasta ahí es que vamos a saber cuál es la calidad de ese hidrocarburo en realidad. O sea, porque habíamos sacado pues unas gotillas, ¿no? Pero ahorita ya estamos sacando una producción que sí puede ser utilizada, pero no tiene un valor tan fuerte en el mercado. Lo puedo utilizar dentro de mi propia infraestructura, lo puedo utilizar en mi proyecto, lo puedo vender a un contratista, a un asignatario que esté ahí o al propio Pemex, pero es lo mismo vender un saco de maíz que 20 toneladas. Tan solo imagínense la logística, ¿no? O sea, pues ¿para qué voy a ir? No voy a llevar mi camión de redilas, yo que vendo grano, por un saco de maíz, ¿están de acuerdo?
O sea, eso no me sirve, mis costos aumentan. Entonces, pues ese es más o menos el fin, ¿no? Justamente, pues con la finalidad de identificar ese hidrocarburo, saber también cuánto voy a poder sacar como máximo, porque una cosa es mi plan aprobado y esa expectativa que yo tengo y que la autoridad me aprobó, y otra muy distinta es ponerla en operación, ¿no? Puede pasar cualquier cosa que cambie las condiciones naturales del yacimiento o que incluso, aunque sean las mismas condiciones naturales, no pueda obtener la producción planeada. Entonces eso pues también se va a ir afectando poco a poco. Ya una vez que entramos en la producción comercial, vienen otros conceptos muy importantes, que son la medición, comercialización, infraestructura de uso compartido, inventarios, fideicomiso de abandono y disposición de materiales. De manera rápida, ¿a qué le suena medición? ¿Le vamos a creer al operador petrolero que nos diga, ay, hoy produje 1000 barriles de petróleo crudo? No, yo creo que se tienen que cerciorar de que la información sea correcta. Es correcto, ¿no? Y para eso se van a instalar unos medidores. Esos medidores tienen obviamente requisitos técnicos y tienen un margen de error de 0,04, ¿no? Pero ¿por qué son importantes? Todo el hidrocarburo se va a medir por parte del operador petrolero como parte de su actividad en todas las etapas, en cada una de las fases, ¿no? Pero, o sea, de los trayectos que tenga que moverse. Pero hay un punto de medición importante para el Estado que se llama punto de medición fiscal, porque lo que pase ahí es lo que tendrá que tomarse en consideración para fijar el régimen de contraprestaciones. Es decir, cuánto le voy a pagar al Estado, cuánto le voy a pagar al operador petrolero, bueno, al contratista, ¿no? O sea, cómo voy a dividir este pago va a ser con lo que pase por ese punto de medición fiscal. Lo ideal es que lo ideal sería que ese punto de medición fiscal estuviera dentro del área contractual, ¿no? Dentro de la propia zona, dentro de la propia zona en la que estoy realizando las actividades, pero hay campos o hay áreas contractuales que tienen infraestructura compartida. Esto es compartida ya sea con otro asignatario o con otro contratista. Y uno de ellos puede ser los puntos de medición fiscal. Y no podemos decir, pues pongan otro, ¿no? Porque es infraestructura, uno, que tiene una afectación ambiental importante, dos, que es costosa y que el objetivo siempre es aprovecharla, ¿no? En su mayoría. Y tres, pues también porque eso puede llegar a modificar la evaluación de los proyectos petroleros, ¿no? Entonces, pues por eso es importante utilizar lo que se tiene. Otro de los temas es la comercialización. ¿Quién lo va a hacer? El Estado tiene su propio comercializador. En este caso es Pemex Internacional. La ley de hidrocarburos, la de 2013, establecía que durante 2 años iba a ser Pemex Internacional y después este contrato se iba a licitar. ¿Con base en qué ley? Con la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, porque es un comercializador del Estado, no un realizador de una área estratégica. ¿Sí queda claro por qué? No va a ser actividad petrolera porque la actividad petrolera solo es la exploración y extracción. A partir de que el hidrocarburo sale del área contractual o del área de asignación, ya hablamos de otras etapas de la cadena de valor que no son áreas estratégicas, que es el midstream y el downstream. ¿Ok? Esa comercialización se licitó, una empresa que se llama Trafigura ganó. Y esto es como dato curioso, ¿no? Para que lo tengan ahí en el radar. Jamás pudo hacer su trabajo. Nunca pudo, bueno, pudo comercializar local, o sea, dentro de México, pero nunca pudo exportar, que es una de las principales atribuciones de cualquier comercializador de hidrocarburos, ¿no? ¿Y por qué no pudo exportar? ¿De quién es la infraestructura que llega a los puertos? De Pemex.
¿no? Y entonces ustedes meterían su hidrocarburo a una tubería donde el dueño y el que la maneja les diga, yo no me voy a hacer responsable de nada. Pues evidentemente no, para eso se firman memorándums de entendimiento, ¿sale? O sea, es una práctica común. Y Pemex nunca quiso firmar el memorándum de entendimiento con Trafigura y entonces Trafigura nunca pudo exportar. Y le rescindieron el contrato precisamente, bueno, fue una terminación anticipada para evitar la sanción, precisamente ante la imposibilidad material de realizar el objeto del contrato. Y adivinen quién es el comercializador del Estado ahora. Pero Pemex, ¿qué es ayer? Si, si No sé. exporta, si exporta, si realiza actos de comercio exterior, ¿quién será? Pues ese mismo Pemex Internacional. Pero ¿por qué es importante? Porque recuerden que la estructura de petróleos mexicanos, como lo revisamos, cambió con la reforma 2024. Desaparecen las subsidiarias. Ya no vamos a tener esas empresas que van a realizar las actividades separadas dependiendo de la cadena de valor. Ahora todo va a depender de este director general. Pero Pemex Internacional es una empresa mayoritaria, no era una subsidiaria, es una filial, ¿sale? De Petróleos Mexicanos y eso pues es lo que le permitió la subsistencia, como de muchas otras empresas, tanto en México como en el extranjero, que son filiales de Petróleos Mexicanos y no subsidiarias, ¿ok? Entonces, bueno, pues a través de debido a que no se pudo utilizar la infraestructura de Pemex, pues ahora Pemex tiene ese contrato, ¿no? De comercializador del Estado. Y pues ahora con los cambios normativos, tanto constitucionales como legales, no es que se excluya o que se requiera eh, licitar de nuevo ese contrato, ¿no? Sino que la producción, como queda en manos de Petróleos Mexicanos, porque ahora lo que vamos a otorgar son asignaciones, pues obviamente le corresponde a Pemex Internacional seguir con ese trabajo, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a pagar? Pues un régimen de contraprestaciones. Ahorita rápido lo revisamos, ¿vale? La etapa de transición final, igual que la etapa de transición de arranque o esta parte, pues de qué nos suena que vamos a hacer la entrega, ¿no? Vamos a preparar la entrega del área y aquí hay un tema técnico súper importante que es el abandono. Lo revisamos también en su momento. Y es dejar las cosas lo más parecido al estado en el que las encontramos. Nosotros ya hicimos una perforación de un pozo, ya modificamos la estructura de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Garantizar que esa perforación no va a causar daños posteriores, ¿no? Que no va a causar algún tipo de derrame, que no va a haber filtraciones de hidrocarburos o de otras cosas, que no va a provocar alguna falla que provoque un desgarramiento de la tierra, ¿no? Y para eso tenemos que realizar un abandono técnico de las instalaciones. Eso significa dejar, o sea, por ejemplo, los pozos sellados, rellenarlos con cemento, obviamente no es el cemento de las casas, ¿no? Rellenarlos, dejarlos con una presión adecuada, estarlos vigilando por periodos de tiempo, primero es cada año, después es cada 5 años, después es cada... O sea, es un trabajo interminable, ¿no? No es que yo ya comí, yo ya me fui, no. Tienes que seguir trabajando en ese campo. Y por fuera, lo que tenemos que hacer es limpiar lo más posible, dejar la infraestructura útil, quitar todo lo que ya no sirve, porque costará o no disponer de todo eso. O yo lo tiro a la basura o pasa alguien y lo recoge y se lo lleva. No, tengo que controlarlo.
¿no? Tengo que garantizar que va a tener un destino óptimo, una disposición óptima, de acuerdo con la normatividad, porque toda esa infraestructura y todos esos materiales, pues están contaminados, ¿no? Entonces no es que los pueda dejar en cualquier lugar, sino que tengo que disponer de ellos. Entonces, voy a hacer esta etapa del abandono. eh, Insisto, lo que sirve se le queda al Estado, lo que no lo tengo que retirar yo. Voy a hacer mi inventario de activos para cuadrarlo con el inventario de activos del inicio y así que ver que estoy entregando lo que me entregaron y más. Y voy a hacer mi línea base social final y mi línea base ambiental final. Justamente para hacer ese comparativo entre los impactos o posibles impactos y posibles daños que pude haber generado con el desarrollo de mi proyecto petrolero. Y finalmente, pues voy a devolver el área contractual al Estado desde una perspectiva física, ¿no? Así como me la entregaron física, también la devuelvo física. Y después voy a tener cierto tiempo para llevar a cabo un finiquito, o sea, hacer las cuentas. El contrato prevé como mecanismos de solución de controversias el arbitraje para cualquier cuestión relacionada con el finiquito, o sea, únicamente dinero, ¿no? Y ahí, pues sí podríamos entrar a arbitraje. Dime, Saya. Yo tenía una duda. O sea, ¿acaso puede haber como un error donde tal vez, o sea, se consideró que ya no había, pero vuelve a aparecer, digamos, el hidrocarburo o todavía hay? En esos casos, o sea, ¿se tiene que pasar todo el mismo procedimiento o hay un procedimiento en especial? O sea, que dejes, siempre vas a dejar hidrocarburo. Nunca vas a recuperar el 100%. Habíamos hablado que el factor de recuperación era más o menos del 70%, ¿no? Si ya te iba bien. En algunos casos menos, en algunos casos más, pero alrededor de 70% es la media, ¿no? O sea, lo general. Eh, ¿Te refieres a que pudiera sacarse más después de taponado el pozo? Sí, o que haya alguna fuga, o sea, que se demuestre, ¿no? Que todavía hay y que no se, o sea, como que no se previó, o sea, como que fue algo que pasó, o tal vez fue una misión por parte de ellos, o sea, quizás saber si la misma empresa regresa, digamos, Sí. a sacar el hidrocarburo, o sea, hace todo un proceso. No, no lo vas a sacar porque, bueno, ya bajo tu esquema de proyecto ya acabaste, o sea, lo taponeas cuando ya no hay más que sacar, o sea, que ya ninguna técnica de recuperación mejorada o secundaria te sirve para extraer ese hidrocarburo por las características del yacimiento o del propio hidrocarburo. Digamos que es extrapesado, es muy viscoso y está pegado, ¿no? O solidificado, pero puede haber ciertas condiciones que cambien la naturaleza del yacimiento o que generen una filtración, como un temblor, por ejemplo, ¿no? Y esa empresa a lo que va a regresar es a solventar ese derrame, no es a sacar más hidrocarburo. ¿Qué pasaría si por... Es que no, o sea, no se vuelve a llenar, ¿no? O sea, no es que, ni tampoco puede cambiar tanto la naturaleza, o sea, no vas a dejar tanto hidrocarburo como para que lo puedas sacar. Eh, Hay pozos que se taponan porque no es el momento, ¿no? O sea, eran económicamente viables y después cambiaron las condiciones, como pasa actualmente, ¿no? Con todas las guerras, con toda la falta de disponibilidad de hidrocarburo, y entonces se va encareciendo. Bueno, ahorita es el efecto contrario, pero digamos que hubiera escasez y se va encareciendo y cada vez se modifican las condiciones comerciales o también no tienes acceso a la tecnología que pueda hacer más eficiente el campo, haces una evaluación, pero es muy poco probable, quiero aclarar, y taponas el pozo de manera temporal. ¿Quién va a regresar a hacer ese trabajo? Pues lo tendría, si es un privado el que lo hizo en un primer momento, tendría que ser el Estado a través de una asignación bajo el régimen actual, o bien sacar un nuevo contrato.
Si es que quisiéramos de empezar a desarrollar ese campo de nuevo. Pero bajo la legislación actual tendría que ser una de desarrollo propio, porque ya es un campo descubierto, es un yacimiento descubierto y nosotros lo que queremos desde el punto de vista de la política pública es que la empresa nacional genere mayor producción, ¿no? Entonces, si está descubierto, si ya existen las condiciones, o sea, ya cambió la condición económica o ya contamos con la tecnología, pues evidentemente se lo voy a dar a la Nacional Petrolera, ¿no? Bajo el régimen actual. Bajo el régimen anterior tendría que sacar un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos, porque el anterior instrumento pues se terminó. Recuerden que al no ser comercialmente viable no podemos pasar a la siguiente etapa. O al dejar de serlo, pues se termina ese instrumento jurídico que nos da la posibilidad de realizar y pues ya lo acabado, acabado. ¿Sale? Ok, entonces voy a hacer todos estos trámites para poder fijar y delimitar mi responsabilidad. Hay obligaciones que van a durar todavía cierto tiempo después de la terminación del contrato, como son las ambientales y las sociales, ¿no? Y incluso, si saben quién es el responsable de un daño de. Entonces, por eso es muy importante contar con toda esta información de las líneas base para poder acreditar qué fue lo que realmente yo generé o no generé. Ahora, hemos hablado mucho de las modalidades contractuales. Estas modalidades contractuales son cuatro y están en la ley del sector hidrocarburos, también estaban en la ley de hidrocarburos. ¿Qué es lo que representan? ¿Cómo voy a cobrar? ¿No? ¿Cuál va a ser ese régimen del económico del contrato? Y el contrato hay que, hay que iniciar con los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación. Y entonces ni es del Estado ni es del privado, ¿no? O del contratista. Una vez que sale, ya lo tenemos que asignar. Entonces, eso es cómo vamos a pagar ese contrato. Si se trata de un contrato de licencia o de producción compartida, la contraprestación tanto para la contraprestación para el contratista va a ser en producción, por eso está el barrilito aquí, ¿no? Bueno, se supone que es un barrilito. Y cuando se trata de utilidad compartida o de servicios, la contraprestación va a ser en dinero. Ya es hora, pero nada más denme estos 2 minutitos. Les voy a también a dejar en qué consiste cada una de de los modelos contractuales, cuáles son esas contraprestaciones. Pero así lo podemos resumir, ¿no? Cuando es una licencia, el Estado va a recibir dinero y el contratista va a recibir el 100% de la producción. ¿Por qué? Porque fue una transmisión onerosa de los hidrocarburos. A mi estado, yo no participé en nada, no tuve recuperación de costos, toda la inversión lo hizo el contratista, yo no tuve nada que ver, lo utilicé en un área que era de muy alto riesgo geológico y después de mucho costo administrativo y operativo, y todo el proyecto fue a cargo del contratista. ¿Cuál es ese beneficio por el que el contratista aceptó este tipo de contrato? Quedarse con el 100% de la producción. Pero eso no implica que no me haya pagado, ¿eh? Por eso es una transmisión onerosa. ¿Y cómo me va a pagar? De acuerdo con una fórmula que va a establecer el valor contractual de los hidrocarburos, en el que se va a tomar en consideración el precio internacional, el costo del proyecto y la aplicación de esta fórmula me va a dar el precio que el contratista le tiene que pagar al Estado. ¿A quién se lo va a depositar o en qué cuenta se lo va a depositar? ¿A quién? ¿A ¿Hacienda? ¿Al SAT? ¿A la TESOFE? ¿A quién?
¿No te acuerdas, Leilani? Brian, al Fondo Mexicano del Petróleo, ¿sale? Entonces va a ir para allá ese dinero. ¿Qué va a pasar con la producción? Se la queda el contratista y él hace lo que quiere con ella. ¿Qué es lo que hacen los contratistas que tienen producción en México? Se la venden a Pemex, ¿no? Esa es la realidad. Muy pocos la exportan, ¿no? Pero los que producen en México se la han vendido a Pemex por el tema logístico. Mientras no se dé un desarrollo integral de la industria petrolera, es difícil hacer todas las demás actividades como si fuéramos la petrolera nacional que tiene todo el campo abierto, ¿no? En el contrato de producción compartida, cada una de las partes, o sea, el Estado y el contratista, se van a quedar con un porcentaje de la producción. ¿Sí? Dependiendo de qué, de cómo está establecido ese régimen económico. ¿Se acuerdan de las variables últimas, ¿no? Que ofrecíamos en la licitación? Dependiendo de eso que le ofrecimos al Estado, es que nos vamos a repartir esta producción. ¿Qué va a hacer el contratista? Comercializar como quiera, exportar o hacer lo que quiera con su producción. Y el Estado se le va a entregar a Pemex Internacional como comercializador del Estado mexicano o la va a enviar a las refinerías para refinarlo y obtener petrolíferos. ¿Ok? Los últimos dos contratos, modelos contractuales, se pagan en dinero. La utilidad compartida, el que va a vender el hidrocarburo es el comercializador del Estado. Va a deducir todos los costos administrativos y operativos y de lo que quede, como su nombre lo dice, de esa utilidad se van a repartir conforme al ofrecido en la licitación también, ¿no? Son muy similares, solo que uno se paga con producción y el otro se paga con dinero. Y el contrato de servicios, aunque se tiene como previsto o lo que implica, no es un servicio petrolero, sino un servicio integral que incluya todas las actividades del proyecto, se tendría que pagar en efectivo porque esa es la esencia de los contratos de servicio. Estos dos últimos modelos contractuales nunca fueron utilizados en México y dudo que se vuelvan a utilizar. Únicamente se utilizaron las licencias y la producción compartida. Depende de muchas cuestiones, pero digamos, para rápido, la licencia se utilizaría en proyectos de alto riesgo y de mucha administración, de mucho costo administrativo. Y la producción compartida se utilizaría en proyectos de bajo costo para el Estado, de baja administración para el Estado y de obtener la producción, ¿no? La necesidad de obtener la producción. Eso sería más o menos lo que delimitaría. Por la tarde-noche les mando la presentación y antes del examen, si tienen alguna duda, la primera media hora lo revisamos porque, bueno, no, 20 minutos para que tengan una hora. Con eso es suficiente. ¿Sale? Bueno, pues buen fin de semana, puente. Nos vemos el lunes. Estudien.